Para la Unión Europea, los territorios que tienen problemas demográficos son los que cuentan con menos de 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Son las denominadas zonas escasamente pobladas, y si tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, son consideradas muy escasamente pobladas. Pero no se da la misma situación en áreas que se han ido despoblando, como sucede en Aragón, frente a casos como el de Laponia, donde debido a su clima extremo siempre ha habido pocos habitantes. Nosotros sí que tenemos un problema de despoblación debido a que somos un país relativamente montañoso y se han aplicado una serie de políticas que se han centrado en el desarrollo de las ciudades, abandonando lo que sería el mundo rural por estas. Creando, por ejemplo, en Teruel, pues que la gente haya ido poco a poco abandonando el territorio, o en Huesca, con la creación de los pantanos, que las tierras más fértiles hayan sido anegadas y esta gente haya tenido que emigrar a estas zonas buscando una vida mejor. Pilar ha estudiado los datos de despoblación en la península a lo largo de las décadas para poner de relieve la tendencia tan grave que tiene el problema. En una foto nocturna de nuestro país es fácil localizar los grandes focos de población. Es importante tener en cuenta que el tema de la despoblación hay que medirlo por municipios, porque si se hace por provincias, solo Teruel tendría menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en todo Aragón. Pero la realidad es que, por ejemplo, la zona de los Pirineos está mucho peor, con una situación que, debido a ser montaña y además ser limítrofe con Francia, ha dado lugar a que sea la zona más despoblada del territorio aragonés. Pero otro ejemplo importante sería Zaragoza, la provincia en sí, que con la capital y las zonas relacionadas al lado tienen una densidad que hace ocultar su situación real, con zonas como por ejemplo sería Daroca, con menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, una situación bastante despoblada. Este abandono de las zonas rurales, además de consecuencias económicas, conlleva la pérdida de un patrimonio inmaterial que nunca podrá ser recuperado.